A continuación, veremos el módulo número 4, Autonomía económica e inclusión productiva. En este video desarrollaremos los siguientes ejes temáticos. Eje número 1, Mercado de trabajo. Eje número 2, Segregación ocupacional y brecha salarial. Eje número 3, Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Este módulo estará orientado por Víctor David Jaramillo Mejía. Buen día para todas las personas que nos acompañan en este nuevo módulo sobre autonomía económica e inclusión productiva de este curso sobre situación de las niñas y las mujeres en el departamento de Nariño. Mi nombre es Víctor David Jaramillo Mejía, soy el gestor de conocimiento del Observatorio de Género y en esta oportunidad tengo el placer de acompañarlos a ustedes con estos cortos minutos, pero que espero que sean provechosos sobre este tema tan importante como es la autonomía económica. ¿Qué vamos a ver nosotros o qué voy a tratar de explicar en este corto tiempo? 4 temas fundamentales: la problemática general, la autonomía económica, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y la relación entre autonomía económica y trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. ¿Cuál es el problema general que existe a nivel histórico, digamos? Siempre y diferentes investigaciones han referido que el problema está relacionado con la posición social que tiene la mujer, ¿no? Es decir, en muchas sociedades, la mujer siempre ha estado relacionada históricamente y principalmente a los trabajos del hogar y a estas actividades remuneradas y de cuidado. Y por lo general, estas actividades, digamos, han sido invisibilizadas en los procesos de decisión familiar. Luego, por ejemplo, diferentes autores como Caber nos dice que el problema fundamental que impide a la mujer lograr la autonomía económica está relacionado con una serie de restricciones, las intrínsecas y las impuestas. Las intrínsecas, también llamadas específicas, están relacionadas con normas, creencias, valores que se nos han inculcado en diferentes etapas de la vida. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho de que se diga usted por ser hombre no puede hacer estas actividades, o en el caso de las mujeres específicamente, decirle usted por ser mujer no puede hacer actividades de fuerza o no puede hacer estas actividades relacionadas con algunas labores, ¿no? ¿Por qué? Por ser mujer, ¿no? Bien, luego están otro tipo de restricciones, como son las impuestas, donde estas funcionan principalmente como portadoras de género, es decir, reproducen reglas y prácticas, especialmente en el mercado, específicamente en el mercado de trabajo, y están relacionados también con decisiones estatales, no en lo público. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos procesos de segregación y discriminación en la mujer donde no se la vincula a algunas actividades económicas por ser mujer, ¿no? En este sentido, la misma autora, Caber, dice que dentro del mercado laboral hay una visión de trabajo remunerada ligada al hombre, ¿no? Asumiendo que el trabajo doméstico y de cuidado es de la mujer, ¿no? Este esquema de protección social ha invisibilizado el trabajo históricamente de la mujer, ¿no? Este es el problema general que estamos tratando en este momento, digamos, vamos a tratar de analizar en este momento. Luego, la autonomía económica busca de alguna manera generar que las mujeres generen ingresos y recursos a partir del acceso a trabajo digno, remunerado y en condiciones de igualdad. Asimismo, es la capacidad de controlar y decidir sobre los ingresos y recursos en el hogar, la comunidad y la sociedad. También se refiere a la capacidad en el acceso a la seguridad social y los servicios públicos. En este sentido, lo que busca la autonomía económica está relacionado con la generación de ingresos, pero ingresos de calidad, ¿no? Adquirir activos y esa posibilidad de adquirir tierras, bienes raíces, etcétera. Poder decidir sobre los ingresos y estos activos, ampliar sus relaciones sociales, especialmente redes, por ejemplo, comunitarias, ¿no? En las mismas redes sociales en general, ¿no? De amistad, etcétera. Actuar frente a sus derechos y cambiar esas posiciones históricas de subordinación.
Pero para lograr esto existe una serie de barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Primero, la feminización de la pobreza, un problema actual que muchas organizaciones no gubernamentales y muchos tratados internacionales han llamado la atención sobre este problema, ¿no? El crecimiento del empobrecimiento de las mujeres. Está la segregación o la discriminación horizontal, que está relacionada principalmente con esa baja probabilidad de acceso de las mujeres a diferentes sectores económicos. Está la segregación vertical o el techo de cristal, también llamado, que es una forma de discriminación que impide a las mujeres ascender laboralmente. Están las brechas de género, ¿no? Como habíamos hablado ya hace algunos módulos, referente a estas diferencias que existen en las posibilidades en el tema económico, por ejemplo, en la posibilidad de emplearse o en la posibilidad de pertenecer a la tasa global de participación. Y está el tema de la doble jornada o triple jornada laboral, ¿no? Es decir, las mujeres, además de que trabajan, en muchas ocasiones están vinculadas a una labor educativa, es decir, están estudiando, y en otras ocasiones también, o en la mayoría de ocasiones, tienen que realizar estos trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Esto está también ligado de una gran manera, digamos, al término de pobreza de tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día no solo es el tema de la pobreza monetaria, sino también está la pobreza de tiempo. Luego, aquí, digamos, específicamente, y para empezar a ligar esto con el tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, se puede decir que las responsabilidades y el tiempo dedicado al hogar y al cuidado de personas dependientes sin recibir remuneración alguna restringe notablemente las posibilidades de todas las mujeres para contar con ingresos propios, para, por ejemplo, buscar empleos, ¿no? Participar en política y en general las excluye del esquema de protección social. Pero ¿por qué es importante la autonomía económica? Porque la autonomía económica en general permite, primero, transformar las relaciones de desigualdad de género, aumentar ese poder de decisión dentro de la sociedad, aportar a la superación de la pobreza y el desarrollo económico y social y el bienestar del mundo, un tema que está comprobado. Los países donde existe más equidad de género son países con mayor PIB per cápita, son países donde tienen mayor desarrollo social y tienen un mayor crecimiento económico. Permite que las mujeres dispongan de tiempo libre para capacitarse, acceder al mercado laboral y en general desarrollarse profesional, personalmente y comunitariamente. La autonomía económica también reduce la violencia basada en género y genera condiciones para la participación política de las mujeres. Bien, entonces, pero ¿qué está pasando en Nariño? ¿Qué está pasando? Digamos? Aunque aquí vamos a mirar algunos indicadores básicos de mercado de trabajo que está pasando en el departamento, ¿no? Con ello buscando generar una breve radiografía de la situación actual de nuestro departamento. Entonces, bueno, traigo primero un indicador que es la tasa global de participación, que es un indicador que finalmente mide la proporción de personas en edad económicamente activa sobre la población en edad de trabajar, es decir, esa proporción de personas que han manifestado el deseo de trabajar y que, como ya lo habíamos manifestado en el comienzo de este curso, en el medio rural tiene más de 10 años y en el medio urbano tienen más de 12 años. Luego, nosotros observamos que este indicador tenemos una tendencia creciente en la tasa global de participación de las mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que las mujeres cada vez más han manifestado y han deseado salir al mercado de trabajo. Sin embargo, respecto a los hombres, este indicador es menor, lo cual se representa en la brecha, ¿no? En el año 2008 teníamos una brecha cercana a 32 puntos porcentuales y en el año 2018 tenemos una brecha cercana a 21 puntos porcentuales. La brecha ha decrecido, sí, pero sin embargo es una brecha considerable. Luego, si comparamos esto y lo analizamos por el nivel educativo, vamos a ver que las brechas
se hacen más grandes, digámoslo de alguna manera, en los niveles educativos más bajos, como por ejemplo la primaria o como por ejemplo la secundaria básica. Cuando la mujer ha podido acceder a educación superior universitaria, las brechas respecto a la tasa global de participación de los hombres se vuelven menores. Luego, esto también está relacionado con que una mujer, al igual que un hombre, que tienen un nivel de educación superior universitario, pues van a tener tasas globales de participación mucho más altas que los otros niveles educativos, ¿no? Un poco lo que está pasando en Nariño. También frente a la tasa de desempleo, cuando nosotros analizamos la tasa de desempleo, miramos que existe igual una brecha entre hombres y mujeres. Entonces tenemos que, primero, la tasa de desempleo en mujeres va a ser mayor a la tasa de desempleo que hombres. Sin embargo, si lo analizamos en tendencia, esta tasa se ha venido reduciendo, ¿no? Luego, por grupo etario, lo que podemos observar es que las tasas de desempleo están principalmente en estas edades productivas, es decir, más o menos, o están concentradas en estas edades productivas, es decir, más o menos entre los 14 años y los 56 años, ¿no? ¿Qué pasa con las edades de 0 a 13 años? Pues principalmente estarán estudiando, son personas que pertenecen a la población más inactiva y posterior a los 57 años, gran parte de estas personas también ya están, están pensionadas, ¿no? Entonces, también están dentro de la población inactiva. Luego, en estas mismas poblaciones, en estos mismos grupos etarios de 14 a 28, de 29 a 41 y de 42 a 56, van a estar las mayores brechas de desempleo, ¿no? Es decir, donde las tasas de desempleo de mujeres van a ser mayores que la de los hombres, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si mirábamos el anterior indicador, se podía percibir que las mujeres estaban saliendo al mercado laboral, estaban manifestando el deseo de trabajar. Sin embargo, estas mujeres que están en edad productiva son las que tienen mayores problemas para engancharse con el mercado de trabajo, y de ahí que las brechas en estas edades sean más altas en este indicador, ¿no? Bien. Posteriormente tenemos los índices de feminización. Entonces, el índice de feminización mide qué tanto, en este ejemplo, la posición ocupacional está feminizada, está en equidad o está infrarrepresentada. ¿Qué significa esto? Pues significa que si el indicador es mayor a 1, la actividad está completamente feminizada. Si es menor a 1, está infrarrepresentada, y si es 1, estará en equidad, ¿no? Aquí, ¿qué observamos? Es importante llamar la atención aquí de la posición ocupacional de empleo doméstico. Si nosotros observamos, la regla del indicador es mayor a 1, pero aquí tenemos datos de 23, 71, 132, 67, lo que revela que el empleo doméstico está completamente feminizado, ¿no? Igual que el trabajo familiar sin remuneración o el trabajo de ayudante sin remuneración. Sin embargo, encontramos que hay actividades como, por ejemplo, el de trabajador independiente por cuenta propia, que está infrarrepresentado, ¿no? Y en general, digamos, en todo el mercado laboral, la participación de la mujer estará infrarrepresentada, ¿no? Aquí hay que ver que hay una equidad en esta posición ocupacional de obrero o empleado del gobierno, y esto pues también podríamos decir que está relacionado con esta ley de cuotas, la ley 581 del 2000, que bueno, al parecer ha venido funcionando y se mira de que aquí hay una cierta equidad, ¿no? Cuando analizamos, por otro lado, el índice de feminización por ocupación laboral en el departamento, pues tenemos que la actividad que está feminizada es la de trabajadores y trabajadoras en servicios, ¿no? Está completamente feminizada, mientras que existen otras actividades, otras ocupaciones, perdón, como la de trabajadores agrícolas, que está infrarrepresentada.
Aquí es importante tener en cuenta que en trabajadores agrícolas, pues refiere a estos trabajadores que están en el campo, muchos de ellos que están vinculados con todo y familia. Entonces también aquí hay un problema porque el trabajo en el campo por lo general trabaja toda la familia, pero las preguntas de la encuesta están respondidas principalmente por el jefe del hogar, hombre, ¿no? En estos hogares. Luego, el trabajo que realizan las mujeres, pues estará infrarrepresentado, estará invisibilizado aquí, ¿no? Entonces es un poco también tener en cuenta estos elementos. Por otra parte, aquí tenemos en qué actividades económicas existe feminización o existe infrarrepresentación. Entonces tenemos, por ejemplo, que están feminizadas las actividades de servicios sociales y comunales, ¿no? Comunitarias. Pero, por ejemplo, está súper infrarrepresentado el tema de la construcción. Entonces, la construcción prácticamente es una actividad que está masculinizada, ¿no? Donde el trabajo de las mujeres o el acceso a este sector de las mujeres laboralmente, pues es muy bajo. Entonces, tenemos estos elementos. Otro sector, bueno, aquí que está feminizado, es el de comercio, restaurantes y hoteles. Y aquí tenemos el tema de la incidencia de pobreza monetaria extrema en Nariño, según el sexo del jefe de hogar para el año 2018. Para este año, la línea de pobreza extrema en Colombia se fijó en 117.605 pesos al mes, ¿no? Sin embargo, en Nariño fue igual o fue menor, digamos, porque estuvo en alrededor de los 111.090 pesos, que es la línea de pobreza extrema, ¿no? Es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir los costos o adquirir la canasta de bienes alimenticios, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos que en Nariño, por ejemplo, esta incidencia de pobreza monetaria extrema está principalmente en las mujeres. El indicador en los hogares con jefatura de hogar mujer es alrededor de 14.4%, ¿no? Por ciento, mientras que en hombres es del 11,9%. Es decir, este indicador afecta principalmente a la mujer y el indicador es superior al promedio de Colombia, ¿no? Lo cual revela que la feminización de la pobreza es mayor en el departamento que en el promedio nacional, ¿no? Este es uno de los problemas por los cuales la autonomía económica es tan importante, ¿no? Es relevante tener en cuenta esto dentro de las políticas públicas, pues lo que se quiere es que principalmente, pues, erradicar este problema de la pobreza monetaria extrema, que finalmente impide a las mujeres superarse, pero también impide a las familias superarse, ¿no? Y impide a las comunidades superarse, a los territorios superarse. Entonces, es el llamado a atención. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, en general, y digamos a modo de resumen, el tema sería que el trabajo remunerado tiene que, si es un trabajo decente, es decir, es un empleo formal, adecuado, adecuadamente remunerado, realizado en condiciones de seguridad, con derecho a voz y representación y libre de toda forma de discriminación, pues este trabajo remunerado generará autonomía económica, es decir, esa capacidad de generar y disponer de los ingresos propios y los activos y bienes de consumo y raíces, ¿no? Sin embargo, digamos que hay un tema que por lo general impide este proceso. ¿Cuál? El del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿no? Eh, si bien el cuidado es una dimensión crucial del bienestar, es decir, todas las personas necesitamos cuidado a lo largo de toda nuestra vida, durante mucho tiempo se ha considerado que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres, por lo que los costos de su provisión han recaído desproporcionadamente en ellas. Entre estos costos está el hecho de privarse de oportunidades de educación, empleo, ingresos, participación política y tiempo libre, ¿no? Es decir, este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una barrera para lograr eh, llegar a la autonomía económica. Entonces, es importante analizarlo. ¿Y qué es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado?
en la actualidad alrededor del mundo, todas las mujeres siguen llevando a cabo la mayoría de cuidados no remunerados no remunerados en los hogares y las comunidades. Asimismo, la mayoría de las y los trabajadores de cuidado remunerados son mujeres. Aquí hay un texto que me pareció interesante traerlo a colación, ¿no? Es un texto de Jitu Sen que está publicado en un documento de Carver, ¿no? En la cual nos dice que las mujeres se encuentran en la encrucijada entre la producción y la reproducción, entre las actividades económicas y las actividades de cuidados de los seres humanos. Por consiguiente, entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. Son trabajadoras en ambas esferas, aquellas con más responsabilidades y por lo tanto con más en juego, aquellas que sufren más cuando las dos esferas se encuentran en tensión y aquellas más sensibles a la necesidad de una mayor integración entre ambas, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que hemos venido hablando. Esta es un elemento que está recayendo sobre las mujeres, es un aspecto del tema de los trabajos de cuidado recae principalmente en las mujeres y esto puede ser una barrera para que ellas puedan llegar a su autonomía económica. En Colombia está la ley 1413 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales. Tiene un objetivo, que es el de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y también busca convertirse en una herramienta de política pública, ¿no? Entonces, esta ley conceptualiza el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de la siguiente manera. Hace referencia al ejercicio permanente de todas aquellas labores reproductivas que son requeridas para el sostenimiento y apoyo de las personas en el hogar y que se realizan sin retribuir económicamente a las personas que las realizan. Entonces, aquí están algunas actividades que se incluye, por ejemplo, alimentación, ¿no? Vestuario, limpieza, mantenimiento de la vivienda, compras, trabajo voluntario, cuidado de personas que se generan dentro del hogar. Entonces, el sistema de cuentas nacionales nos presenta esta relación, digamos, para el tema de la cuenta satélite del cuidado, ¿no? De la economía del cuidado. Y entonces nosotros podemos ver aquí que hay unos temas, por ejemplo, alimentación está preparar y servir alimentos, levantar los platos, lavar la loza, llevarle la comida a las personas, y asimismo hay un desglose para mantenimiento del vestuario, limpieza y mantenimiento del hogar, compra, administración del hogar, cuidado y apoyo a las personas, trabajo voluntario. Esto es todo lo que se quiera que mide la cuenta satélite de la economía del cuidado, ¿no? Y entonces aquí encontramos un elemento, ¿no? Que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, como lo hemos venido manifestando, pues están recayendo principalmente sobre las mujeres debido a la concepción tradicional de los papeles de género y la organización del trabajo. Entonces, si nosotros observamos, decimos, bueno, ¿cómo está organizado tradicional e históricamente el trabajo? Hombres, trabajo remunerado, la esfera pues será pública, principalmente en el mercado laboral, y estará relacionado con su trabajo con un valor monetario. Por su parte, históricamente las mujeres están relacionadas con estos trabajos de cuidados, la esfera es privada en el hogar, ¿no? Y el pago por ese trabajo será un valor simbólico, ¿no? Es decir, el afecto y demás, ¿no? Pero es lo que no se quiere. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿O por qué se ha generado esto? Entonces, bueno, hay unos valores y unas normas culturales y sociales que son predominantes ¿no? En el mundo, en muchos países, en muchos territorios. Por ejemplo, se sigue asumiendo de que la mayoría de hogares en el mundo o que la totalidad de hogares en el mundo en su mayoría son biparentales, es decir, que están constituidos hombre, mujer e hijos. Segundo, se sigue concebiendo esta idea de hombre proveedor y mujer encargada del trabajo del cuidado. Tercero, se sigue pensando en el trabajador ideal masculino. Entonces, pues el trabajador, el que es más productivo es el hombre y en el mercado laboral se sigue pensando esto.
Y por otro lado, el tema de que las políticas públicas e institucionales y sociales no tengan una perspectiva de género. Entonces, todo esto, pues, está ligado a estas concepciones tradicionales del trabajo, ¿no? Ya estas estructuras sociales todavía aún patriarcales. ¿Qué está pasando en este campo? Pues principalmente vamos a ver lo siguiente. Si analizamos el promedio de horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Nariño según sexo para el año 2018, vamos a ver que las mujeres trabajan a la semana cerca de 54.7 horas, ¿no? Mientras que los hombres lo hacen alrededor de 24.9 horas en actividades de cuidado. Es decir, aquí hay una brecha cercana a 29,8 horas. Es decir, las mujeres trabajan más del doble que los hombres. Luego, si lo analizamos por las principales actividades, encontramos que las mujeres en oficios del hogar trabajan cerca del triple que los hombres, ¿no? En cuidado o atención a los niños, pues trabajan cerca del doble que los hombres, y el cuidado de personas ancianas o discapacitadas trabajan un poco menos que el doble de los hombres, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que aquí existen brechas donde las mujeres están trabajando más que los hombres en estas actividades de cuidado no remunerado, ¿no? Entonces, desde aquí uno observa de que existe ya una carga de trabajo mayor para las mujeres. Luego, si analizamos este indicador del promedio de horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado por sexo y por grupos etarios, vamos a encontrar que las mujeres, a medida que su ciclo vital aumenta, pues las horas de trabajo también aumentarán, ¿no? Y entonces aquí recae mucho el tema de si están empleadas, pues tendrán una doble jornada de trabajo, y si están empleadas y laboralmente, ¿no? Digamos, en un trabajo remunerado y están estudiando, entonces aquí también observamos que puede existir una triple jornada laboral, ¿no? Y donde a medida que a partir de los 14 años, pues digamos un poco, a medida de que aumenta su ciclo vital, el número de horas trabajadas semanalmente crece. Diferente, pues, a los hombres que si bien, digamos, también crece, pero el número de horas es más limitado. Y claro, cuando llega a los 50, cuando un hombre llega al ciclo vital entre los 57 y 70 años, pues el número de horas crece principalmente porque en ocasiones se aparta de su actividad laboral, llega a su edad de jubilación y esto le permite a él, o digamos de alguna manera lo obliga a generar algunas actividades de cuidado en su casa, ¿no? A ocuparse dentro de su vivienda, dentro de su hogar. Entonces, aquí observamos estos procesos, pero lo que hay que llamar la atención aquí importante es cómo este promedio de horas semanales y la brecha del promedio de horas semanales se mantienen alrededor de las 30 horas en estas edades productivas, ¿no? Que es lo que finalmente estamos hablando de que puede existir una doble o triple jornada de trabajo, eh, o que son actividades que finalmente restringen el proceso de acceso de trabajo, o que pueden estar generando no solo este tema de la pobreza monetaria, digamos, de alguna manera en muchos hogares, sino que también pobreza de tiempo, ¿no? Y es que es un problema también que las personas no tengan tiempo para su autocuidado, ¿no? Para el descanso. Entonces, este es un tema también complicado. Y aquí lo observamos, ¿no? También, digamos, ¿cuál es el promedio de horas semanales de trabajo de cuidado doméstico y de cuidado no remunerado de la población en edad de trabajar por sexo y situación ocupacional? Entonces, aquí tenemos dos categorías. No tiene trabajo remunerado o tiene un trabajo remunerado. Si no tiene un trabajo remunerado, la brecha serán alrededor de 31 horas, pero si tiene un trabajo remunerado, la brecha serán alrededor de 27 horas, ¿no? Entonces, las mujeres con trabajo remunerado trabajan alrededor de 52 horas semanales en los trabajos domésticos y de cuidados al interior del hogar, mientras que los hombres lo hacen por 24 horas, ¿no? En todo caso, aquí están muy marcadas las brechas, que es lo que hemos querido aquí definir, digamos, en esta parte.
Luego, tenemos que pensar que todos estos elementos, y ya lo hemos dicho, es decir, si queremos tener o queremos analizarla o tener una sociedad más equitativa, con mayor desarrollo social, una sociedad que crezca económicamente, pues es necesaria la autonomía económica de las mujeres. Luego es importante tener en cuenta que existen barreras como este tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que deben empezarse a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede garantizar la autonomía económica? Pues principalmente otorgando acceso a la educación no sexista y universal, facilitando el acceso y atención integral en el sistema de seguridad social, generando acceso a recursos financieros y a los créditos y a la propiedad de la tierra, es decir, permitiendo acceso a activos, ¿no? Generando recursos propios mediante la vinculación al mercado laboral en empleos dignos y de calidad y con salarios justos, que es muy importante, ¿no? Es importante decir que no todo salario genera autonomía económica. Hay salarios que por lo general generan un círculo de pobreza, ¿no? Son salarios muy precarios que finalmente no ayudan a las personas a salir de esa situación de pobreza. Promover y garantizar las iniciativas propias, económicas y de emprendimiento. Generar acceso a mercados y al comercio en condiciones de igualdad. Implementar acciones que fomenten la corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidados, no solo al interior de la familia, ¿no? Sino esto está relacionado también con el Estado y la sociedad. Fomentar los mecanismos de protección efectivos a favor de las mujeres y en contra de la violencia, el acoso sexual y el acoso laboral. Eh, Fortalecer el tema de los presupuestos públicos sensibles a género y fortalecer las políticas públicas e instituciones sociales con perspectiva de género. Es decir, tenemos que generar una red, una estructura social que esté ligada a este tema de la autonomía económica y que pueda fomentar el proceso de autonomía económica dentro de las mujeres. Bueno, ¿y qué pasa con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado específicamente? Pues hay que pensar en un orden social más justo. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay que pensar en cambios sociales, cambios al interior de las familias, cambios en el mercado laboral como tal, ¿no? Cambios en contextos culturales como puede ser la escuela, ¿no? El barrio, etcétera, pues están ahí, ¿no? También se necesita fortalecer las respuestas del Estado a las problemáticas de género. Y si bien aquí se han generado una serie de políticas importantes que han buscado eliminar estas brechas o las brechas sociales entre hombres y mujeres, hay un problema, ¿cuál? Que muchas de estas políticas no se les ha generado una evaluación de impacto, es decir, no se sabe si en realidad las políticas fueron adecuadas o no fueron adecuadas. ¿Qué pasó con estas políticas? ¿Impactaron a la población que se quería? ¿Cuál fue el impacto efectivo de estas políticas? Llamado de atención entonces aquí es generar evaluación de impacto sobre las políticas, ¿no? No solo buscar fomentarlas e implementarlas, sino mirar qué está pasando y cómo estas han contribuido al desarrollo. En el marco de las 3R, ¿no? Sobre el trabajo del cuidado, se buscaría reconocer, reducir, redistribuir. Y bueno, aquí Esquivel nos dice, ¿no? Remunerar la R que debe ser incluida, nos dice. Entonces, bueno, hay autores que no me detendré mucho aquí, hay autores que lo explican muy bien. Es un poco lo que se debe pensar también. Y por último, pues digamos, entre muchos otros temas, pero los que se podrían nombrar aquí, fortalecer las políticas de cuidado, como por ejemplo la transferencia de ingresos y de beneficios de seguridad social, políticas relacionadas con el empleo y el cuidado, y la disposición y suministro de servicios de cuidado. En este orden de ideas, pues lo que hemos querido analizar aquí es un poco dar una perspectiva de lo que es la economía del cuidado, un poco lo que es este tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, cuáles son sus relaciones, qué poder hacer, ¿no? Y cuál es, sobre todo,
esa realidad que está pasando en el departamento, es decir, esta realidad ligada a que las mujeres están saliendo más al mercado de trabajo, pero el mercado no reacciona a esta salida y por ende el nivel de desempleo para ellas, aunque cada vez menor, digamos, en el tema general, las brechas aún persistentes. Y a la vez miramos cómo estas restricciones impuestas les han impedido acceder a algunas posiciones ocupacionales, algunas actividades laborales y algunas actividades económicas, ¿no? Entendiendo esto que también está ligado no solo al tema de pobreza monetaria, sino al tema de pobreza de tiempo, también relacionado con este tema de la economía del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado, donde finalmente observamos cómo las mujeres llevan la mayoría de carga en los hogares, ¿no? La carga de trabajo en los hogares, un trabajo que ha sido invisibilizado y que no puede seguir siendo así. De este modo, pues, estoy terminado esta parte del módulo, agradecerles a todas las personas que me han escuchado, esperando de que haya sido productivo y sobre todo esperando de que todo este curso sea productivo, ¿no? Muchas gracias, muy buen día a todos, un abrazo fuerte a la distancia.